días, amigas y amigos, bienvenidos a Suplemento Rural. Comenzamos la hora agropecuaria de Canal 3 Colonia, como todos los domingos, acercándole las novedades de nuestro sector. Nos fuimos esta semana a la zona de Tarariras, estuvimos precisamente en Nuevo Surco hablando con el director de la empresa, el ingeniero agrónomo Pablo Engelar, acerca de cómo llegaron las cosechas, cómo fue el comportamiento, los resultados de las cosechas de cultivos de invierno. Bueno, prácticamente estamos liquidando la zafra. Evidentemente estamos un escalón más abajo de los rendimientos obtenidos con respecto al año pasado. El año pasado recordemos que fue un año récord. Este año estamos un escaloncito más abajo en cuanto a los kilos por hectárea y estamos un escaloncito más abajo en algunos parámetros de calidad, como en el caso del trigo, el tema del pH, y en el caso de la cebada, en el calibre. Eso, en el caso de cebada para industria, determinó que hubiera algunos viajes que fueron lamentablemente rechazos y tuvieron que ir al sistema forrajero. De todas maneras, también desde el punto de vista económico, los precios son buenos, son, digamos, muy interesantes, y de alguna manera me parece que en general los productores están cerrando un nuevo año de cultivo de invierno con márgenes positivos, donde los rendimientos son interesantes con buenos precios. Entonces la ecuación termina siendo relativamente buena. Cuando hablamos de rendimientos, ¿cuáles son? Bueno, es un poco variado. Nosotros tenemos, por ejemplo, los primeros trigos que entraron a planta, estaban en el entorno de los 4.700 a 5.500 kilos por hectárea. Eso realmente son rendimientos muy importantes, interesantes. Y después los trigos, después que se acuerdan que acá, sobre todo en la zona de Tarariras, hubo una lluvia de 160 milímetros, eso impactó fuerte, se lavaron los trigos, el pH quedó bastante más bajo, y también eran trigos que habían sido sembrados un poco más tarde, que los agarró la sequía de octubre, recién comenzando el llenado de grano. Entonces esos trigos estaban afectados por la sequía en el llenado de grano y por la lluvia en el momento de la cosecha. Y esos trigos empezaron a bajar bastante linealmente los rendimientos, y tuvimos trigos del entorno de 3 a 3.500. Es decir, yo creo que hoy el promedio de cosecha de trigo va a andar en el entorno de 3.500 a 3.800. Las cebadas más o menos por ahí, tal vez un poquito menos, con la característica de que hay un porcentaje importante que fue al circuito de ración. Y las canolas van a tener un muy buen año, con precios realmente exuberantes y con rendimientos promedios que van a andar entre 1.800 y 2.000 kilos la hectárea, lo cual para canola es un rendimiento muy bueno. Un cultivo que vino para quedarse y a la vez una ecuación económica que sirve. Yo creo que canola, por suerte, es un cultivo que vino para quedarse. Hemos aprendido mucho en cuanto al manejo. Eso claramente los productores lo han ido superando, y por eso es que los rendimientos pasan a ser más estables y más altos. También hemos empezado a manejar variedades mejores, y también la utilización de híbridos que se adaptan bastante bien al ciclo. Hay híbridos invernales, híbridos primaverales, híbridos con tecnología CL, en fin, hay un espectro más amplio de cuanto a la utilización del híbrido, la variedad adecuada para cada caso. Y también hay un mejor manejo en general. Canola es un cultivo que vino para quedarse. Yo creo que va a haber para el año que viene una intención de crecimiento de área. Nosotros ahí vamos a hacer un trabajo importante desde el punto de vista técnico, porque hay que tener cuidado de que la canola sobre canola es muy riesgosa desde el punto de vista sanitario. Es decir, que vamos a tener que ir trabajando todos estos temas con bastante cuidado para que el crecimiento sea ordenado y que no haya sorpresas. ¿Cuáles son las claves? Yo creo que una de las claves es la época de siembra. Ahí nosotros por eso que creemos que la canola invernal tiene un lugar importante para sembrarse detrás de los maíces de primera, ahí esos que se cosechan en marzo. Ya a partir del 15 de marzo se pueden sembrar esas primaverales. O sea, tener un buen contacto de la semilla con el suelo, sembrar con la humedad adecuada y tratar de ganarle tiempo al periodo de heladas sin comprometer que la floración de la canola después lo agarren las heladas tardías. O sea, hay que tratar de manejar muy bien el ciclo del cultivar para meterlo en la ventana de siembra.
Después la otra clave que sin duda es fundamental es tener un buen control de malezas y sobre todo el tema de la fertilización. La canola es demandante tanto en nitrógeno como en azufre, pero también lo es en fósforo y potasio, o sea que tenemos que estar atentos al tema de fertilización, el cuidado, los controles y las aplicaciones. Y después, bueno, el control normal del cultivo desde el punto de vista sanitario y de posibles ataques de alguna lagarta o algún insecto que pueda jorobar un poquito la producción. Y después sí, ya al final, hacer una buena cosecha en tiempo y forma, estar atento de hacer las aplicaciones de desecado o de hilerado en el momento correcto y cosechar con los instrumentos adecuados para cerrar un poquito el ciclo de cultivo. Es decir, es un cultivo como la mayoría, que tiene determinados talones de Aquiles que hay que trabajarlos y bueno, tiene ciertas potencialidades que hay que explotarlas. Cuando pasamos raya, ¿qué evaluación podemos hacer de los cultivos de invierno? Yo creo que va a ser un año de cultivo de invierno levemente positivo, no va a tener los niveles de positividad que tuvieron el año pasado, básicamente porque hay algunos kilos menos por hectárea, los precios son buenos, de todas maneras yo creo que la ecuación termina siendo positiva y me parece que es un año que a pesar de la sequía que hoy estamos viviendo y que estamos necesitando la lluvia para terminar las siembras de segunda, creo que nos deja bien posicionado para lo que viene en los cultivos de verano. Bien amigos, y más adelante vamos a continuar compartiendo más de la nota que le hicimos a Pablo. Nos metemos ahora en los mercados, empezamos a repasar los valores de referencias. En primer lugar nos vamos al mercado de granos. Este espacio es presentado por Sociedad de Fomento Rural de Tararira. Más de 100 años brindando confianza. Vamos a los precios locales en dólares por tonelada. La soja 2022 puesta en Palmira 4.47. El maíz entre 2.40 y 2.55. El importado entre 2.25 y 2.40. El girasol puesto en Montevideo 4.40. La colza exportación puesta en Palmira 7.24. La colza mercado interno puesta en Montevideo 7.34. El trigo exportación puesto en Palmira entre 2.70 y 2.80. La cebada industria puesta en planta 2.63 y la cebada forrajera puesta en planta $235. Amigos, hacemos la primera pausa del día de hoy y enseguida volvemos con más información. Con 608 votos, Gabriel Fernández fue elegido presidente de Conaprole y estará al frente de la cooperativa por los próximos 5 años a partir de marzo. Fernández, que encabezó la lista oficialista 10-10 el viernes pasado en entrevista, comentó que el gran desafío de los próximos 5 años es que Conaprole se posicione en el mercado mundial con mezclas base que generen un precio más estable y una demanda más estable. Luego de estancarse en septiembre y mostrar un leve retroceso en octubre, con varias zonas donde la falta de precipitaciones se hizo sentir, la remisión de leche a plantas recuperó dinamismo en noviembre. Según los datos de Conaprole, la principal industria, el pasado mes se remitieron 141,2 millones de litros a la cooperativa, volumen que estuvo 2,9% por encima de igual mes del año pasado.